El cuarto curso de meditación terapéutica. El cuarto curso quiere decir que hemos dado ya 3 más en años anteriores, y cada curso, cada año, aprendemos alguna cosa nueva, añadimos algo, y el tema interesante de la meditación terapéutica es por qué se hace, cuál es la aplicación de la meditación. La meditación existe desde hace mucho tiempo. La meditación es un procedimiento mental que está, posiblemente todas las religiones han empezado con una experiencia alterada de conciencia, con una experiencia meditativa, con una experiencia de acceso a unos estados mentales que no son habituales en la vida ordinaria, y la persona que ha experimentado esos estados ha decidido que eso hay que comunicarlo a los demás, y al comunicarlo se ha convertido en una vía de contacto con la divinidad. Eso, si alguno tiene ya experiencia con técnicas de meditación, se habrá dado cuenta que a veces uno encuentra estados, uno tiene experiencias que son inefables. Inefables quiere decir que no se puede hablar, que a uno le pasa algo que no lo puede describir bien con facilidad, y es normal que con estos estados especiales de conciencia y con estas técnicas meditativas se hayan fundado religiones. De hecho, todas las grandes religiones del mundo tienen su experiencia, sus técnicas, sus procedimientos meditativos. En parte de este curso, algunos otros años hablaba de todas las religiones, como tienen sus fundamentos y sus técnicas de meditación distinta. Este año lo he quitado, lo he puesto al final, por si nos queda tiempo e interés, porque es relativamente un poco rollo. La razón es que la meditación es muy simple. La técnica de meditación es sumamente sencilla. Es tan simple como hablar, o es tan simple como caminar, o es tan simple como sumar. Y ahora, cuando yo os digo que es simple sumar, pues os decís, pues sí, es fácil, pero no os acordáis cuando aprendisteis a sumar, o cuando aprendimos a caminar, o cuando aprendimos a hablar. Son experiencias que una vez que las dominamos, son muy fáciles, pero hasta que las dominamos, hasta que las aprendemos, son directamente imposibles. Bueno, una vez que se aprenden, ya más o menos por tanteo, uno va mejorando, uno va aprendiendo y uno va haciendo la técnica de vida. Vamos a hablar de todas estas cosas en este curso. La meditación terapéutica es la aplicación clínica. Podemos pensar que hay una meditación que tiene una aplicación religiosa, es decir, trascendente, es ponerse en contacto con algo más amplio que la experiencia humana. Ahí la palabra trascendente se ha dado a conocer y se ha puesto de moda precisamente con la difusión de las técnicas de meditación. O tiene una aplicación clínica inmediata. Esta es, ¿se ve? Eso, si no corre, yo como no estoy viendo, si no corre me decís que no corre. Esta es la página web que podéis consultar, si la tenéis apuntada ya la conocéis. Ahí hay artículos. Podéis entrar y tenéis acceso libre a distintos artículos sobre diferentes técnicas de meditación, sobre todo de psicoterapia autógena, pero también hay un resumen de esta charla, de este curso. Hay un resumen que se llama La meditación del templo al laboratorio, que quiere decir exactamente eso. Pasamos la meditación, pasó de ser una experiencia esotérica que hacían algunas personas apartadas del mundo, en ashrams y en diferentes templos en la India y en el Tíbet y en sitios así, y poco a poco se fue convirtiendo en algo que empezó, en cuanto cayó en manos de los occidentales, empezó a convertirse en algo digno de estudio y empezó a estudiarse. Empezó a estudiarse clínicamente y empezó a estudiarse fisiológicamente. Y ahí tenéis unas cuantas referencias para ir entrando en el asunto. Ahora, entonces, ¿por qué hablo de las terapias astis? En la aplicación clínica, los orientales estudiaron, los que más han estudiado la meditación, fueron los orientales. Desde antes de Buda, que es el más conocido, ya estaban 2500 años antes de Buda, ya estaban estudiando diferentes técnicas de meditación.
las cuales proviene el yoga. El yoga tiene 5.000 años de antigüedad. Y Buda fue un estudiante del yoga, tuvo maestros yogis que le sometieron a unas técnicas ascéticas tan insoportables que Buda describió lo que él dijo, el camino medio. Dijo Buda, pues por un lado la vida normal, la vida de estar preocupado por las cosas materiales y por el disfrute de los sentidos y todo eso, eso es muy exagerado. Pero lo que hacen los yogis de esa privación total, ese ayuno, ese comer solo raíces y todo ese sacrificio, también es exagerado. Es decir, yo quiero el camino medio, una forma de meditación que sea común. Hablaremos de eso, pero con el tiempo se han ido desarrollando aplicaciones clínicas de las técnicas de meditación. Pero son aplicaciones clínicas del yoga. El yoga, hay cantidad de literatura que podéis revisar sobre el uso del yoga en el tratamiento de las enfermedades más diversas, de la hipertensión, por ejemplo, tratamiento también de los trastornos de ansiedad, tratamiento de muchas diferentes cuestiones. Hace ya por lo menos 30 años que vi el primer artículo publicado por un médico indio en Inglaterra sobre tratamiento de la hipertensión con yoga, y lo publicaron en la revista Lancet. Empezó a entrar la meditación del templo, una cosa esotérica y rara, empezó a entrar en la clínica. Hay otra técnica que es el vipassana. El vipassana es la técnica de Buda. Buda aprendió yoga y después no le acababa de gustar y siguió investigando y descubrió su técnica de vipassana. Está la meditación trascendental, que hablaremos un poco, es una aplicación clínica práctica. Hola, bienvenidos. Es una aplicación clínica práctica, una aplicación resumida. Es un vipassana simplificado, de que hablaremos un poquito. Lo mismo que el mindfulness. Os sonará mucho oír hablar últimamente de mindfulness. Mindfulness es una palabra engañosa, porque mindfulness, cuando oigáis hablar de técnicas, de cursos de mindfulness, programas de mindfulness y todo eso, realmente están hablando de otra cosa, es más específica. Mindfulness es la manera inglesa, la palabra inglesa para decir meditación budista. Vipassana es tener la mente completamente en contacto con la realidad, lo cual ahí ya viene una cuestión de que llamamos realidad, porque es mindfulness, quiere decir tener la mente totalmente ocupada de algo, estar totalmente consciente de lo que está ocurriendo, pero tiene otro aspecto, mindfulness, que es todo lo contrario, que es en vez de full, empty, en vez de la mente llena, la mente vacía. La mente vacía quiere decir estar totalmente en contacto con la realidad, estar en contacto con todo y estar en contacto con nada, sorprendentemente, viene a ser lo mismo, viene a ser el mismo estado mental. Pues algunas escuelas lo describen de una forma, otras lo describen con otra. Mindfulness es una experiencia sumamente larga y complicada. Hay que estarse 20 años en el Tíbet meditando regularmente, todos los días, durante muchas horas, para decir ahora estoy en un estado de mindfulness perfecto, si tienen suerte. Pero hay una técnica reducida que se llama el Mindfulness Based Stress Reduction, por sus siglas en inglés, el MBSR, que es una adaptación simplificada de las técnicas de meditación budistas a la cultura occidental. De la misma manera que Maharishi, del que hablaremos luego, inventó la meditación trascendental como una simplificación en los años 70, Kabat-Zinn inventó la Mindfulness Based Stress Reduction Program, que es un programa de aprender meditación en 10 semanas, y funciona muy bien. En 10 semanas la gente aprende cómo hacerlo y tiene aplicaciones clínicas interesantísimas, tiene mucho público. El neurofeedback es aprender a modificar el funcionamiento cerebral mediante técnicas de biofeedback, de retroalimentación biológica. La razón por la que podemos coger algo, agarrar algo con la mano, es porque sabemos qué músculos, qué es lo que yo tengo que hacer para poder mover los dedos. No sé cómo estoy moviendo mi cerebro, pero sí sé que puedo aprender el efecto que hace mi mente sobre mi cerebro para que yo sea capaz de agarrar un bolígrafo, porque tengo información de lo que mis dedos hacen. Esa es la forma normal en que aprende la musculatura voluntaria.
La razón por la que yo no puedo gobernar mi corazón y hacer que vaya más deprisa o más despacio, o no puedo gobernar mi tensión arterial y hacer que suba o que baje, es porque no tengo información, no sé cómo está. Se regula automáticamente. Por eso decimos que es el sistema nervioso autonómico vegetativo. Pero si uno tuviera información, este es un descubrimiento sorprendente en los años 50, que era la Barbara Walters, fue la que más difusión le dio, y luego Dal Green lo estudió mucho en el tratamiento de enfermedades psicosomáticas. Si yo tengo información sobre lo que está haciendo algo que normalmente no sé lo que está haciendo, puedo llegar a controlarlo. ¿Cómo puedo controlarlo? ¿Sabéis? Estoy repitiendo algo conocido. No es sorprendente. O sea, es verdaderamente sorprendente. O sea, yo puedo hacer que mi tensión arterial baje. Y yo puedo hacer que mi cerebro empiece a producir ondas alfa. Sabemos las ondas alfa, las ondas beta. Son la electricidad cerebral cuando pensamos muy rápido y estamos muy concentrados y muy estresados. Tendremos a producir ondas cerebrales rápidas y muy desincronizadas entre sí. Y cuando estamos muy tranquilos, muy serenos, tendremos a producir ondas alfa, no solamente en la región occipital, donde son bastante frecuentes, sino difundidas a lo largo de todo el cerebro. Producir ondas alfa en el lóbulo frontal significa un estado de gran tranquilidad, de gran serenidad. Mejor dicho, cuando una persona está en un estado de gran tranquilidad y de gran serenidad, su lóbulo frontal empieza a producir ondas alfa y además bastante sincronizadas, bastante homogéneas. Entonces, sorprendentemente se puede hacer lo contrario. Si una persona tiene información de que su cerebro está produciendo ondas alfa, cosa que normalmente no sabes, tú no sabes qué ritmo cerebral tu cerebro tiene, puede aprender a producir ondas alfa. Le podemos conectar a una persona con una máquina en la cual, cuando digamos que produce ondas alfa, aparece una luz azul clarita. Y si la aceleración, las ondas empiezan a ir más deprisa y se empiezan a convertir en ondas beta y en ondas rápidas, pues el azul va moderada, se va yendo hacia el rojo, digamos. Entonces una persona mirando esa pantalla aprende a controlar la pantalla, aprende a controlar y conseguir que la pantalla se ponga azul. ¿Y cómo lo hace? Pues produciendo ondas alfa. Yo quiero que la pantalla se ponga azul y entonces por ensayo y acierto hago algo que hace que la pantalla se ponga azul. Entonces, si se pone rojo es que no lo estoy haciendo bien. Entonces sigo y llega un momento en que la pantalla se pone azul. Y para que la pantalla se pone azul, mi cerebro tiene que estar produciendo ondas alfa porque tengo unos electrodos conectados que van al aparato y que lo viven. ¿Entendéis? Es realmente sorprendente. O sea, es una cosa, quiere decir que podemos controlar nuestro sistema autonómico vegetativo, se llama autonómico porque funciona su aire automático, sin control, lo podemos controlar si tenemos información de cómo funciona. Sí, Pilar. ¿En la sofrología es eso? ¿Qué? La sofrología. ¿Realmente es eso? ¿Conseguir ondas alfa? ¿La qué? Sofrología. La sofrología es una técnica mental, es una técnica que está entre la meditación y la hipnosis, que es derivada del entrenamiento autógeno, del surf, del que hablaremos, y del yoga. Es como una zona intermedia, y la sofrología no utiliza información externa. La sofrología lo que utiliza, sofro, viene del sofro, el sueño, sofrología, es una técnica para inducir estados alterados de conciencia, pero no utiliza información externa. La información externa lo que describe el biofeedback, en general, se llama biofeedback, quiere decir control de funciones biológicas, funciones vitales, a través de la información que nos dan aparatos externos. Y si ya vamos más específico al control de funciones cerebrales, entonces hablamos de neurofeedback, aparatos de neurofeedback. Hay un aparato, Luis Hernández tiene un aparato que puede aprender a controlar el funcionamiento cardíaco. Podemos aprender, si nos da información de una pared externa, podemos aprender. No podemos, si yo digo, quiero que mi corazón entre en coherencia cardíaca, quiero que la acción de mi sistema neurovegetativo simpático y mi sistema neurovegetativo parasimpático, quiero ponerlos en equilibrio. Yo puedo decir, quiero poner mis dedos en equilibrio. Quiero que estén a la misma altura y que funcione. Lo puedo hacer porque veo los dedos, sé lo que estoy haciendo. En cambio, si digo, quiero poner mi corazón en equilibrio, no puedo. No tengo información sobre cómo está mi corazón. Entonces, con el aparato que tiene Luis Hernández se conectan,
no en el corazón, se conecta en un dedo, ¿no? En una oreja. Eso. Y entonces capta los latidos y entonces según el ritmo de los latidos aparece una rayita, va subiendo una rayita azul. Y cuanto más sube la rayita azul, más está midiendo la rayita azul, quiere decir que el aparato está midiendo que el corazón está entrando en coherencia. Yo no sé que mi corazón está entrando en coherencia, lo que yo sé es que la rayita azul está aumentando. Entonces, si tengo información sobre la rayita azul, quiere decir que estoy cambiando la coherencia cardíaca. Pero lo repito mucho porque cada vez que hablo de esto me sorprendo, o sea, es fascinante, es una cosa increíble. ¿Por qué tuvo mucho, bueno, esto es una técnica magnífica para todas las enfermedades psicosomáticas, para todas las enfermedades de alteración? El único inconveniente que tiene es que en cuanto te desconectas del aparato, dejas de tener información y entonces ya no puedes regular la función que antes regulaba. Es parecido a lo de escribir. Cuando estáis escribiendo, no sé si os dais cuenta que miráis la letra como está. Si hiciéramos una experiencia, no la vamos a hacer, pero porque luego no la vamos a hacer porque me han dicho que si apago las luces, luego es muy difícil encenderlas. Pero si la hiciéramos, si la queréis hacer en casa, os ponéis a escribir, apagáis la luz o cerráis los ojos y escribís a oscuras, sin ver lo que estáis escribiendo. Y seguro que tenéis tanto entrenamiento que las letras os saldrán. Pero veréis que salen deformes, que la línea queda torcida, que la escritura no es... Si uno quiere escribir una página entera a oscuras, luego es posible que no la pueda leer, porque no tienes información. Son movimientos muy finos y si no tienes información de lo que está haciendo tu mano, y cómo están saliendo las letras, no puedes regular que te salga. Es el secreto que te da el biofeedback, es la información. En cuanto te desconectas de la máquina que te está dando información sobre lo que están haciendo tus órganos neurovegetativamente, lo que está haciendo tu cerebro, o lo que está haciendo los diferentes órganos del cuerpo, pues ya es como si quieres escribir a oscuras. No puedes, no tienes información. Por eso, esa técnica tan sorprendente y tan extraordinaria desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, no se utiliza mucho en la clínica. Se sigue utilizando, pero bueno, tiene interés como dentro. Pero sí que tenemos otra forma de dar información. Otra forma de captar información es aumentar nuestra receptividad. O sea, nosotros tenemos una experiencia propioceptiva. Experiencia propioceptiva se llama a la capacidad de sentir lo que está haciendo el cuerpo. El estímulo propio, el estímulo exteroceptivo es sentir lo que hay fuera. El tacto es la estimulación exteroceptiva, el gusto, el oído, el olfato, todos. Pero tenemos también unos órganos o unas fibras nerviosas que captan información sobre el estado de nuestro cuerpo. La estimulación propioceptiva es la sensación de calor, la sensación interna, la sensación de movimiento cardíaco, las sensaciones propioceptivas generalmente se conocen cuando funcionan mal. Cuando uno tiene algias, cuando uno tiene contracturas, cuando uno tiene espasmos intestinales, entonces la sensación propioceptiva de cómo está funcionando, interoceptiva, se llama la sensación propia de los órganos internos, que es lo mismo que la sensación propioceptiva, que es la sensación de qué es lo que está haciendo el cuerpo. Tenemos una técnica que es la psicoterapia autógena, en la que aprendemos a percibir mejor el funcionamiento corporal. Y al aprender a percibir mejor el funcionamiento corporal, podemos influir sobre él, podemos controlarlo. Y eso es extrapolando, eso es un tema muy importante en psicoterapia en general, porque la razón por que la gente hace cosas que no quiere hacer, o la razón que uno hace cosas que producen efectos que no quisiera producir, es porque no se da cuenta, no es consciente de lo que está haciendo y por eso lo hace. Pero si fueras consciente de lo que estás haciendo y qué daño eso te está produciendo a ti y a otras personas, dejarías de hacerlo. La psicoterapia en general, la psicoterapia dinámica, que fue la primera psicoterapia que se inventó, que fue el psicoanálisis, se basa en entender por qué hacemos las cosas que hacemos. Si sabemos por qué hacemos lo que hacemos, podemos dejar de hacerlo. Si uno hace cosas sin saber lo que hace, no tienes absolutamente ningún control. Por eso el autoconocimiento es un aspecto fundamental de la salud mental y también de la salud física, si pensamos en la conexión propioceptiva. Así que ahí tenemos esa técnica que es la psicoterapia autógena. Arranca con una técnica básica de meditación que es muy parecida a lo que preguntaba Pilar antes, a la sofrología. La diferencia está que la sofrología empezó con el entrenamiento autógeno y después lo acercó más a la hipnosis. Está mucho más próxima de la hipnosis. La hipnosis
es un estrechamiento de la conciencia, es poner la conciencia fijada en una idea o en una experiencia. Mientras que la meditación en general es una ampliación de la conciencia, es dejar la conciencia más amplia y darse cuenta de más cosas. Parecen que tienen aspectos comunes, tanto la hipnosis como la meditación tienen en común que estamos produciendo un efecto, un cambio del estado de conciencia y estamos produciendo este cambio por una función mental, por una actividad psicológica, a diferencia de los cambios de estados de conciencia que se pueden producir por el uso de drogas. Cualquier persona que se haya tomado una copa de más se da cuenta que la química influye en el estado de conciencia y hay cantidad de drogas que cambian el estado de conciencia, le hacen tener experiencias que no tendrían en la vida normal. Pero esos cambios de estados de conciencia se pueden producir por técnicas psicológicas. Unas técnicas psicológicas que amplían la conciencia, que son las técnicas de meditación, y unas técnicas psicológicas que reducen la conciencia, la fijan, que son las técnicas hipnóticas. ¿Para qué se ha pasado, se ve el libro? ¿Para qué se han utilizado las técnicas de meditación inicialmente en la clínica? Se han utilizado sobre todo como un método de control de estrés. Se dice que la meditación es buena para controlar el estrés. Ese es mi libro sobre síndromes de estrés. Me encantó el dibujo que hizo el editor para ese libro porque es la idea de lo que es el estrés. Es una cuerda. El estrés es una situación, una cuerda que se va tensando y según se va tensando se va rompiendo, pero aguanta hasta que por fin se rompe. Ese es el concepto básico del estrés por sobrecarga. Estrés por sobrecarga quiere decir que estamos trabajando demasiado. Estamos haciendo más esfuerzo del que podemos soportar. Una cuerda está fabricada para tener una tensión, y si tiene esa tensión no la pasa nada. Si esa tensión aumenta, empieza a sufrir y se empiezan a romper fibras. Las fibras más débiles se rompen primero, después se van rompiendo otras y finalmente se rompe la cuerda. Y nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Estamos construidos para soportar una tensión, para soportar una exigencia, una demanda, para soportar un esfuerzo. Y si tenemos más demanda, la soportamos, lo vamos soportando, pero progresivamente empiezan a fallar distintos sistemas. Empieza a producirse un estado de sobrecarga continuo en el cual no tenemos síntomas. Bueno, no puede decir, estoy estresado, pero no tiene que ser una manifestación hasta que llega un momento en que se empieza a producir patologías después de 20 años de estar soportando una situación de estrés crónico. Eso es el estrés por sobrecarga. Eso es otro curso, pero que os lo menciono aquí porque es una de las aplicaciones primeras en las que se ha hablado de las técnicas de meditación. Las técnicas de meditación producen un estado exactamente contrario que el estado de estrés. Producen un estado de desestrés. De hecho, fisiológicamente, si lo analizamos, vemos que todas las funciones que aumentan con el estrés disminuyen con las técnicas de meditación. Funciones tales como la secreción de cortisol o la secreción de adrenalina, que son dos hormonas que aumentan con el estrés, la prolactina, otra hormona que aumenta con el estrés, disminuyen con los estados de meditación. Segregamos menos adrenalina, segregamos menos cortisol y segregamos más, esto es interesante, segregamos más hormonas sexuales con los estados de meditación, especialmente oxitocina. Oxitocina que no está catalogada exactamente como una hormona sexual, pero que tiene una gran importancia en los sentimientos de ternura, en la afiliación. Así como la adrenalina es una hormona agresiva, cuando aumenta la adrenalina uno puede pelearse con facilidad o huir también, reacciones de lucha o huida. Cuando aumenta la oxitocina uno se siente más afable, más amistoso, más tierno, mejora la conexión, o por lo menos hay una coordinación. Entonces se utilizan como eso, técnicas para el control de estrés sin más. Se utilizan, a ver si pasa. Se utiliza también, este es la misma idea, los editores son muy parecidos, ¿ves? Este es distinto, este es un muelle, este es Jacobson. Inventó la idea de... Jacobson fue el primero que introdujo la relajación en la clínica y la introdujo de una manera muy ingeniosa, porque Jacobson descubrió que cuando la gente está ansiosa, cuando la gente está tensa, se llama así, tensa, psicológicamente tensa, también está físicamente tensa, también está muscularmente tensa.
los músculos, hay un tono muscular básico, cómo está el cuerpo contraído, sin hacer nada. Cuando tenemos que levantar un peso, pues los músculos se contraen. Pero cuando no tenemos que hacer nada y estamos quietos, nuestro tono muscular tiene un nivel basal, tenemos un tono muscular. Y ese tono muscular aumenta cuando una persona está psicológicamente tensa. De hecho, en la consulta podéis ver a una persona y sin necesidad que os cuente nada, solamente por ver su aspecto, ver sus facciones, ver cómo tiene los hombros, cómo tiene el cuello, os podéis dar cuenta que tiene una hipertonía muscular generalizada, tiene el cuerpo contraído. Eso quiere decir que está por dentro ansioso o cabreado, tiene alguna emoción que necesita energía muscular, los músculos se ponen tensos. Lo que descubrió Jacobson es el reflejo inverso. Descubrió que si uno relaja los músculos, se produce el reflejo inverso. Al relajar los músculos, se relaja psicológicamente la persona. Es interesante. O sea, que está la relación mente-cuerpo y esto es la relación cuerpo-mente. Entonces, por esa es la razón por la que antiguamente se recomendaba para los estados de gran ansiedad o de gran ira, se recomendaban baños calientes. En los manicomios, los psiquiátricos antiguos, realmente más que baños calientes, los que les daban eran duchas frías, lo cual no es que le produjera una reacción de relajación, lo que producía era el concepto de que era mejor estarse quieto y no enfadar a los enfermeros psiquiátricos, pero el agua fría no produce un estado de relajación. El agua caliente relaja los músculos. Jacobson descubrió que si relajábamos los músculos se producía una relajación psicológica. Por eso las técnicas tipo Jacobson las llamamos relajación periférica. Relajación periférica porque va de la periferia hacia adentro. Mientras que las técnicas de meditación las llamamos relajación central. No hacemos ningún esfuerzo por relajar los músculos, pero es cierto que los músculos se relajan solos. El estado mental en que se produce con la meditación produce, entre otros efectos generales, en el organismo una relajación muscular generalizada, disminuye el tono muscular. Cuando uno ve a una persona meditando, la ves que le cambian las facciones, le ves que cambia el estado del cuerpo, le ves que cambia, que se ha disminuido su tono muscular. Luego, esta es otra técnica occidental. Jacobson es occidental, no tiene nada que ver con Oriente. ¿Ha pasado? Sí. Esta es otra técnica occidental, que es el entrenamiento autógeno, que fue descrita por un psiquiatra alemán en los años 20 y que aparentemente tiene un origen totalmente occidental y está basada en estudios sobre la hipnosis. Dejó Schultz, que es como se llama el entrenamiento autógeno, dejó la hipnosis porque dijo que producía problemas de distinto tipo y que además hacía al enfermo dependiente del hipnoterapeuta, y desarrolló otra técnica que es propia, que es autógeno. Lo llamó autógeno porque es el propio paciente el que hace algo mentalmente para producir un estado en el cual sus mecanismos neurovegetativos funcionan mejor. Digo que aparentemente lo inventó directamente a partir de la hipnosis. Diríamos que es una meditación occidental, pero cuanto más vamos sabiendo de la meditación oriental, más nos sorprende encontrar relaciones entre los fenómenos que se producen con el entrenamiento autógeno y los fenómenos que se producen con otras técnicas de meditación descritas hace mucho tiempo. Ciertamente todo esto sí, hay muchas, pero os digo un panorama de procedimientos clínicos que se utilizan para el control del estrés, la reducción del estrés y el tratamiento de la ansiedad. Cuando yo estudié entrenamiento autógeno, en aquella época estaba en formación, estaba en psicoanalítica. Yo viví en unos años en los que la psiquiatría tenía una fortísima influencia psicoanalítica. Todos los estudiantes en psiquiatría lo estamos psicoanalizando y muchos seguíamos la formación psicoanalítica aparte, y me llamó, según los psicoanalistas, los tratamientos de meditación, el entrenamiento autógeno, que era lo que yo practicaba en aquella época, no pueden producir cambios psicológicos. Pueden producir un estado de relajación, ¿de acuerdo? Pueden reducir la ansiedad, ¿de acuerdo? Pero decían que era un tratamiento sintomático. Sintomático quiere decir que tratas el síntoma, pero no tratas la enfermedad fundamental. Lo único que trata la enfermedad fundamental es el psicoanálisis, que es lo que cambia los conflictos internos, cambia la estructura de la personalidad y entonces hace que desaparezcan los síntomas, entre ellos la ansiedad. Sin embargo, en aquella época hubo estudios de pacientes que hacían entrenamiento autógeno y no solamente
solamente entrenamiento autógeno básico, que es una técnica meditativa muy simple, y solamente con entrenamiento autógeno básico tenían cambios de personalidad, no una reducción sintomática. Cambiaban también su forma, sus conflictos, su forma de comportarse, sus relaciones interpersonales, seguían una evolución espontánea, como decía Schultz, autógena. Por eso lo llamo autógeno, porque la capacidad natural propia del organismo y de la mente física y psicológica de organizarse y de funcionar mejor, de optimizar el funcionamiento, siempre está funcionando, lo que llamamos la homeostasis. Esa capacidad funciona mucho mejor en el estado autógeno, funciona mucho mejor en los estados meditativos en general. Y lo llamo entrenamiento porque para que funcione hay que hacerlo. Para que funcione no es una cosa que uno haga una vez de vez en cuando, sino es un procedimiento de entrenamiento, es una práctica continua que va desarrollando unas capacidades mentales. Este es mi esquema de cómo se explica que una técnica como el entrenamiento autógeno pueda producir no solamente un cambio en los estados de ansiedad, sino que pueda producir un cambio de personalidad. Es el círculo vicioso. Fijaros, aquí tenemos la ansiedad. ¿Por qué se produce ansiedad? Ansiedad o angustia. ¿Sabéis la diferencia entre angustia y ansiedad? Es una palabra, son dos palabras castellanas, muy antiguas, y las tenemos desde, no sé, desde el tiempo. De hecho, angustia ya es una palabra romana, viene de angor, y angor es estrecho. Angor es la sensación de estrechez, es la sensación de estar como encerrado, de estar como apretado, de estar como encogido, como cazado en algo. Angosto decimos en castellano también. Entonces, angustia es una experiencia presente, se refiere a un sentimiento de que ahora mismo está ocurriendo algo muy malo. Me estoy muriendo. La mayoría de los trastornos de angustia se diagnostican en urgencias y los diagnostican los médicos de urgencia, porque el paciente acude diciendo que tiene un ataque al corazón, lo cual hay que investigar, porque a veces sí es verdad que tiene un infarto, pero muchas veces tienen los mismos síntomas y la misma convicción de que se está, o a veces en vez de pensar que se está muriendo, piensa que se está volviendo loco, que está perdiendo la razón, está pasando algo horrible. El sentimiento es de que está pasando algo horrible en este mismo momento. Y la ansiedad es un poco más difuso, la ansiedad es como más futuro, es la expectativa temerosa, la expectativa de que va a pasar algo muy terrible dentro de un rato, en algún momento, el futuro va a pasar algo. Entonces hay gente que tiene ansiedad y solo tiene ansiedad, y están muy ansiosos. La mayoría de las personas que tienen ansiedad, además, intentan buscar una explicación. Entonces tenemos la persona que cuando un familiar va de viaje, está diciendo, le va a pasar algo, le va a ocurrir algo a no sé quién, me van a estar imaginando y pensando cantidad de desastres que pueden ocurrir. Y eso es lógico, porque es que si tienes ansiedad, que tienes miedo a que pase algo malo y no va a pasar nada malo, además de tener ansiedad eres tonto. O sea, ¿para qué te asustes? Entonces, inventas algo. Uno dice, tengo ansiedad, ¿vale? Pero no soy tonto, porque puede pasar, entonces uno empieza a imaginar cosas horribles que pueden pasar, expectativas temerosas, con lo cual se va creando un círculo vicioso. Se va creando un círculo vicioso que va aumentando la experiencia de ansiedad. Eso no está ahí, pero la ansiedad se autoalimenta y hay un fenómeno que lo he llamado, y se puede llamar muy bien, el autoestrés. El autoestrés es estresarse uno solo. Lo vemos en los pacientes que tienen muchos obsesivos, que empiezan a obsesionarse. Yo tengo un paciente que viene con un trastorno de angustia muy grande, pero lo que más le angustia es que está angustiado. Tiene angustia porque tiene unos problemas familiares, tiene unos problemas laborales, es cierto que tiene razones para estar preocupado, pero la razón por la que digo, pero no puedes, no puedo resolver los problemas del trabajo porque estoy muy angustiado. Digo, ya, pero estás angustiado porque tienes problemas en el trabajo. Si resuelves los problemas en el trabajo, se te pasará la angustia. Dice, no puedo hacer nada, estoy tan angustiado y estoy muy angustiado porque estoy angustiado. Se va creando una especie de círculo vicioso. Ese círculo vicioso tiene, el siguiente paso que tiene es la de los mecanismos de defensa. ¿Qué hacemos? Para no sentir la ansiedad, hacemos cantidad de cosas. Mecanismos de defensa los describió Freud, y la que lo puso en claro y escribió un libro precioso al respecto fue Anna Freud. Y Freud había descrito un mecanismo de defensa, que es la represión, que es no enterarte de las cosas, no enterarte de las cosas que te ponen mal.
y Ana y otros. Describió el desplazamiento con la ansiedad, describió la formación reactiva, que es con los que tienen los obsesivos, y Ana, su hija, cogió más, creo que llegaron a describir como 12 o 13 o 14, y ahora mismo la última lista de mecanismos de defensa que han hecho los psicoanalistas americanos es 101 mecanismos de defensa catalogados, y si os leéis el libro de mecanismos de defensa seguro que encontráis alguno más. Es cosas que la gente hace para no darse cuenta de lo que les está angustiando por dentro. Un mecanismo de defensa muy común es la evitación. Lo que mi paciente que os acabo de contar hace es evitación. Tiene su trabajo, le crea un conflicto, entonces lo que hace es que evita su trabajo. Está de baja, no puede trabajar, pero como no puede trabajar no puede resolver los problemas que tiene en su trabajo. Luego ese mecanismo de defensa está creando una complicación, está creando un conflicto con el medio. Está creando un conflicto con el medio, que es el siguiente subiendo la flecha hacia arriba, y ese conflicto con el medio está creando más problemas, está activando la raíz de todo, está activando el conflicto interno, está activando el conflicto interno, porque todo conflicto interno, un conflicto interno es dos ideas incompatibles. Yo quiero trabajar, pero me angustia mucho la opinión que mi jefe tiene de mí. Entonces, no quiero sufrir a mi jefe, pero quiero trabajar. Entonces, es verdad que no quiero sufrir a mi jefe, es verdad que quiero trabajar, las dos cosas son verdad, pero juntas no pueden conjugarse, eso es un conflicto. Freud los describió de tipo sexual, pero no muy profundo, pero los tenemos continuamente. Hay una palabra que me gusta mucho que se llama aporía. ¿Alguien le suena aporía? Aporía me la enseñó Ridruejo, el máster que hizo Ana Orzagaray, porque es una palabra filosófica. Ridruejo, además de médico y psiquiatra, era filósofo. Entonces, aporía es un término griego de los filósofos griegos que quiere decir una cosa que es verdad y otra cosa que es verdad. Hay dos cosas que las dos son verdad, pero no pueden ser verdad al mismo tiempo. Es verdad que me gusta trabajar y es verdad que tengo miedo a mi jefe. Las dos cosas son verdad, pero si las pongo juntas, la situación es imposible. No puedo disfrutar de mi trabajo y al mismo tiempo tener miedo a mi jefe. Ese es el conflicto interno, se ha convertido en un conflicto interno. ¿Veis? El círculo es bonito, ¿no? O sea, empezamos desde niños, tenemos un conflicto externo con algo en nuestro ambiente, ese conflicto se internaliza, se convierte en un conflicto interno, y ya no hace falta que, aunque el ambiente se arregle, y aunque nos vayamos a otra parte del mundo, y aunque cambiemos todo nuestro entorno, si se ha internalizado, está grabado, y seguimos viviéndolo dentro de nosotros. Lo que pasa cuando uno cambia de ambiente, ocurre una cosa, que es que el conflicto interno deja de reactivarse. El conflicto externo está continuamente reactivando el conflicto interno. Si nos buscamos un ambiente en el que no se reactive, pues puede ir progresivamente desapareciendo, porque la tendencia natural del ser humano es la curación. Nuestra tendencia natural es estar bien, funcionar bien. Estamos hechos para eso. De hecho, la prueba es que estamos aquí. Si no estuviéramos pensados para funcionar, no hubiéramos llegado tan lejos, ni hubiéramos pasado tanto tiempo en las inclemencias de la naturaleza. Lo que ocurre es que esos mecanismos de regulación pues de vez en cuando fallan o de vez en cuando se encuentran con sobrecargas a las que no pueden hacer frente y de vez en cuando entran en bucle, de vez en cuando entran en un mecanismo cerrado. Y entonces vienen las terapias. Una persona está enferma y vamos a aplicar una terapia. Si me pongo a modificar los conflictos con el medio, si me pongo a enseñar a una persona cómo ser más asertiva, o me pongo a enseñar a una persona cómo pensar en otra cosa y cambiar mis pensamientos, estoy haciendo una terapia conductista, estoy haciendo terapia sobre la conducta, estoy haciendo una terapia, cuando hice este gráfico, la terapia cognitiva conductual, que ahora todos conocéis, no existía la terapia conductual, behavior therapy, que consiste en cambiar cómo una persona se comporta en su medio. Después hubo un psicoanalista que se llamó Aaron Beck que descubrió la terapia cognitiva y las técnicas cognitivas realmente son técnicas de conducta, porque son técnicas de cómo cambiar la conducta mental. En psicoanálisis me importa mucho lo que significa lo que piensas, me importa mucho el simbolismo de tus ideas.
y las raíces de por dónde se producen. Pero en terapia cognitiva, la cognitiva conductual, no me importan mucho tus ideas. Lo que me importa es cómo haces para tenerlas y qué es lo que puedes hacer para no tenerlas. Cómo puedes actuar sobre tu forma de pensar. Vale, eso es una técnica. Entonces, si esa técnica funciona bien, los conflictos internos dejan de reactivarse, poco a poco van desapareciendo, la persona se puede curar perfectamente. Si hacemos un tratamiento psicoanalítico y la persona descubre sus conflictos internos y los resuelve y descubre que el miedo que tiene el jefe tiene que ver con el miedo que tuvo con su padre de pequeño y que eso tiene que ver, entonces va resolviendo conflictos uno detrás de otro que se han ido sucediendo y que se han ido reactivando, entonces puede llegar a resolver esos conflictos internos, con lo cual desaparece, se rompe el círculo vicioso. Cuando llegamos a construir un círculo vicioso, la pregunta es ¿por qué esta persona está enferma? La pregunta lógica. Pero hay otra pregunta que es más práctica todavía, que es decir, ¿por qué sigue enfermo? Lo normal, si todos hemos tenido una infancia horrible, todos nos han pasado grandes tragedias, todo el mundo ha tenido cantidad de razones para estar muy mal, pero lo normal es que la gente se cure. Hay luego los mecanismos de regulación. ¿Por qué no está funcionando el mecanismo de regulación? ¿Por qué esta persona sigue manteniendo la patología? Entonces tenemos que pensar que hay algún círculo vicioso en algún sitio y descubrir por dónde podemos descubrir sus mecanismos de defensa y decirle pues, que cambie los mecanismos de defensa o que busque otros mejores mecanismos de defensa que son producen menos conflicto con el medio que otros. Un objetivo en el tratamiento psicodinámico es que la persona siga teniendo mecanismos de defensa, pero más compatibles con la vida, con la realidad. Tener fobia, por ejemplo, algunas fobias, tener fobia a los loros, en Europa es una fobia relativamente inocua, porque hay pocos loros, no se puede tener fobia a los loros, no pasa nada. Tener fobia a los automóviles o a los ascensores es mucho más complicado. Yo que tengo la consulta en el 7º piso, estuve tratando durante un tiempo una persona que tenía fobia a los ascensores y eso fue, una parte del tratamiento fue cognitivo, mejor dicho conductual, que ya dijo, bueno, mejor me curo, porque son 7 pisos, 7 plantas, van cambiando. Bueno, entonces ahí viene la meditación. La meditación actúa directamente en la ansiedad, actúa directamente en la experiencia de ansiedad, actúa directamente en la reducción de la ansiedad. No resuelve el conflicto, no resuelve el mecanismo de defensa, no resuelve, no cambia la vida externa, todo lo contrario. O sea, quiero decir que en estados de meditación uno se desconecta del mundo externo durante un ratito y sin embargo produce unas modificaciones caracteriales, produce unas modificaciones importantes, hace que desaparezca la forma de interactuar. La persona no solamente se siente mejor, desaparece la ansiedad, sino que además puede ir a su trabajo, puede soportar la aporía. La aporía, hay un aspecto, una actividad mental que llamamos creatividad. Creatividad es crear algo que antes no existía. Si tenemos una aporía, si tenemos dos ideas incompatibles, si tenemos la idea incompatible de que quiero trabajar y que tengo miedo a mi jefe, son dos ideas incompatibles, y si tengo la idea de que quiero a esta persona pero al mismo tiempo no la puedo soportar, son ideas incompatibles, hay que construir otra idea, hay que fabricar una tercera idea en la que las dos quepan, una idea de orden superior, en la que sea posible tener las dos ideas, reconciliar la contradicción. Entonces, reconciliar la contradicción es creatividad, es crear otra idea en la que las dos quepan. El día y la noche son dos cosas totalmente distintas, no son opuestas, son lo contrario. Sin embargo, no nos parece que sea opuesto, porque sabemos que es lo mismo. Los parques tienen que ver con el movimiento de la Tierra y del Sol y de los planetas y todo eso, entonces todos tenemos una idea muy clara, no nos sentimos nada conflictivos con que una vez sea de día y otra vez sea de noche. Ese estado de creación de nuevas ideas funciona mucho mejor en los estados meditativos. No solamente tenemos una reducción de la ansiedad, tenemos también un aumento de la resolución de conflictos internos por mejoría, por ampliación mental. Por eso hablamos de ampliación. Estamos diciendo que es una técnica muy buena para reducir la ansiedad y, sin embargo, hay una cosa que se sabe siempre, es que además de reducción de ansiedad, si hemos definido la ansiedad como la impresión difusa e inespecífica de que algo muy malo va a suceder,
Podemos definir la relajación, que es el estado mental que se produce. Bueno, la relajación la podemos definir como queramos. Podemos decir que relajación es irnos al cine con los amigos o irnos a tomar una cerveza, pero si empleamos la relajación como un término técnico, diremos que la relajación es una experiencia difusa, inespecífica, de que todo está muy bien y de que no hay ningún problema. Es exactamente lo contrario de la ansiedad, es una experiencia contraria. La ansiedad se produce en situaciones en que puede ocurrir realmente un peligro, que lo llamamos miedo, o situaciones en las que no hay ningún peligro, pero fisiológicamente estamos predispuestos para este sentimiento, mientras que la relajación ocurre, es un sentimiento que se produce en estados meditativos, es un aspecto básico de los estados meditativos. Sin embargo, desde muy antiguo se sabe, se dice que en la meditación pasan muchas cosas, no solamente el estado de relajación, sino pasan muchas más cosas. Nosotros hicimos un estudio con Reyes Trujillo sobre la experiencia de relajación inducida por diferentes métodos, por diferentes técnicas, por el entrenamiento autógeno y también por otras técnicas de meditación. Hicimos un cuestionario que está accesible, está en mi página web, está en algún libro también de entrenamiento autógeno, de psicoterapia autógena, y con este cuestionario estudiamos un número grande de diferentes personas. Esto lo presentamos en un trabajo que se publicó en Psiquis, que lo podéis ver en la página web, y también lo hemos presentado en un congreso recientemente, lo hemos vuelto a presentar en un congreso mundial de psicoterapia en Lucerna, en Suiza, y ahí fue donde acuñamos el concepto de terapias ASCI. Terapias ASCI son terapias por ampliación de los estados de conciencia. Antes habéis visto una diapositiva en que ponía terapias ASCI y que incluía yoga, vipassana, meditación trascendental. Son terapias que producen una ampliación de los estados de conciencia y son varias. No podemos decir que sean distintas. Son parecidas porque producen el mismo estado y actúan por la producción de este estado mental que incluye la experiencia de relajación, pero tampoco podemos decir que sean idénticas, porque cada una tiene sus matices, cada una tiene sus aspectos, y es muy importante en los estudios diferenciales. Aquí estudiamos el estudio de María Reyes y fue muy interesante, porque no sabéis, realmente tuvimos pocos casos, que fueron teníamos como 40, 50 casos de entrenamiento autógeno, que eran fáciles de encontrar, porque eran alumnos nuestros, pero luego para técnicas meditativas encontramos una serie de técnicas que llamamos orientales, que incluyen el yoga, el budismo, el zen, el sufi y la meditación trascendental, que son bien conocidas, y luego encontramos otra gente que medita, tiene técnicas de meditación y que son grupos, digamos, de origen occidental, creados en Occidente, y que también practican técnicas meditativas como los rosacruces, los gnósticos, el grupo Saint Germain lo hemos puesto en la lista, pero realmente había dos que practicaban la meditación de Saint Germain, y el grupo de la luz divina, que era otro grupo también, son menos conocidas, son técnicas occidentales. El control mental de Silva, me parece que no estudiamos a nadie con el control mental de Silva, es una técnica occidental. La diferencia entre las técnicas orientales y las occidentales tiene que ver también con la diferencia del pensamiento y de la cultura oriental y el pensamiento y la cultura occidental. Las orientales buscan la experiencia mística directa, buscan el nirvana, buscan un estado de paz, buscan liberarse del sufrimiento. En cierta forma, salir de este mundo, salir de la vida y encontrar otra vida, otra experiencia que llaman nirvana. En cambio, las técnicas orientales o las occidentales son prácticas, como los occidentales. Pues tienen propósitos prácticos y tienen propósitos también específicamente destinados al desarrollo personal, al progreso personal, a la creación. Entonces, lo que sí encontramos con estas comparaciones es que había diferencias entre distintas experiencias. Entre los occidentales, los orientales y los autógenos, había experiencias que se presentaban, todos experimentaban experiencias de satisfacción, de placer, de seguridad, de felicidad, de experiencias místicas, pero había una diferencia. Si veis, por ejemplo, la experiencia mística
Los orientales y los occidentales que tenían esa experiencia es más alta porque la buscan desde el primer momento, o sea, piensan que quieren tener una experiencia trascendental, mientras que en psicoterapia autógena se produce, pero se produce por pura casualidad, porque nadie hace un tratamiento autógeno pensando que va a tener o intentando conseguir algo que sea una experiencia mística. Y una cosa muy interesante, si vais bajando, es crying es llanto, una descarga que se produce con extraordinaria frecuencia en muchas técnicas de meditación, que es que la persona que está meditando de repente se pone a llorar. Un llanto que va desde que se le humedezcan los ojos hasta que tenga una crisis de llanto enorme, a veces tiene sonrisas y molestias físicas, sensaciones físicas de molestias, depresiones, de tensión. Estas diferencias también tienen que ver con que la meditación sea esporádica o sea regular. Los que meditan de una manera regular tienden a tener menos experiencias desagradables y más experiencias agradables, pero fijaros que la experiencia de ansiedad durante la meditación, en los que meditan de vez en cuando, se da algo así como la mitad de las personas que meditan de vez en cuando alguna vez se han puesto ansiosos durante la meditación, mientras que los que meditan de manera regular pues ya se ponen menos, pero hay un 25% que se siguen poniendo ansiosos. No es que se pongan ansiosos cada vez que meditan. Quiero decir que en algún momento, haciendo una técnica de meditación, tienen un estado o un sentimiento de ansiedad. Y esto también tiene que ver con los principiantes, los avanzados o ya los expertos. Cuanto más tiempo se hace, pues menos reacciones desagradables, menos fenómenos desagradables molestos se tienen, pero se siguen teniendo. Esto, si lo pensáis, los que habéis tenido, los que hacéis técnicas de meditación, os habréis dado cuenta ya directamente, y a los que no lo habéis hecho os sorprenderá saberlo, que no es esto como se comercializa un estado de gran paz y de beatitud. Es el estado de gran tranquilidad que está muy introducido en la cultura. Esta es la primera página de Time Magazine, que hace algunos años dedicó la portada a la meditación. No sé quién es la chica, pero no era por ello la portada. La portada era para hablar, ilustrar el concepto de la meditación como un estado de paz, un estado de serenidad, un estado de gran felicidad, de gran bienestar, de gran todo. La verdad es que es un estado nuevo, es un estado diferente, un estado en el que sí hay esta experiencia de paz, ciertamente, pero pasan muchas otras cosas. Estamos abriendo una forma diferente de funcionar. Ahora puedo seguir, pero no sé si hacer una pequeña pausa para comentarios y preguntas, para que me digáis cuántos de vosotros tenéis ya una experiencia directa de alguna técnica de meditación. ¿Cuántos habéis hecho alguna técnica de meditación o de psicoterapia autógena? Vale, la contamos, están para saber que tenéis alguna experiencia directa. Muy bien. La técnica, si no se tiene una experiencia directa, por mucho que hables, por mucho que oigas, y por mucho que estudies, y por mucho que te cuenten y que leas, no sirve de nada. Y si lo queremos emplear en la clínica, es de las pues que uno puede ser un buen cirujano sin haberse operado nunca, pero uno no puede ser un buen psicoterapeuta sin haberse hecho él psicoterapia alguna vez, y desde luego uno no puede saber de meditación sin haber hecho la experiencia de meditación, sin haber hecho la práctica, sin saber qué es la meditación. Y es una técnica mental, es una técnica de atención, es una técnica del uso de la atención. Pero antes de usar la atención tenemos que saber otra cosa distinta, que es qué es el mundo interno. Es la meditación un procedimiento de entrar en contacto con nuestro mundo interno, mientras que la vida normal, la atención normal, es un procedimiento de estar en contacto con el mundo externo. El mundo externo es esto, el mundo externo es participativo, el mundo externo es la situación en la que estamos viviendo ahora, todo lo que nos rodea, nuestro mundo externo, porque está fuera de nosotros, y lo compartimos, está fuera de los demás. El mundo interno es lo que ocurre cuando uno cierra los ojos, por
porque nuestro modo de comunicación más importante es la vista y el oído. Claro, los oídos no los podemos cerrar, pero yo me puedo callar. Y entonces desaparece el sonido, más o menos. Si cerráis los ojos, vamos a hacer una prueba. Te quiero preguntar una cosa. Si hacemos la prueba, cerráis los ojos, poneros cómodos, poner los pies en el suelo, separar las manos, así una postura en la que el cuerpo no tenga que hacer ningún esfuerzo. Una postura en la que el cuerpo se mantenga solo, sin esfuerzo. Es posible que os deis cuenta de que hay alguna prenda que os aprieta o que os molesta, eso está muy bien. Eso quiere decir que la sensibilidad proprioceptiva empieza a funcionar. Los ojos están cerrados, con lo cual no veis nada. Vamos a estar así, si os parece, unos segundos. Yo os aviso cuando acabemos. No hagáis nada. Estamos sin hacer nada. No hay que relajarse. No hay que ponerse nervioso. No hay que hacer nada. Lo que pase, pasa. Dejemos que nuestro organismo funcione a su aire, autógeno, que haga lo que quiere. No hacemos nada. Ya, volver aquí, a abrir los ojos, volver al mundo externo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué habéis notado? ¿Cómo era el mundo interno? ¿Qué habéis percibido? Julia. Has cerrado los ojos y ¿qué pasó? Tú no hacías nada y ¿qué pasó? ¿Qué has notado? Nada, te vienen tantas cosas. ¿Verdad? Sí, te vienen cosas. ¿Te vienen cosas? A ver, no te vienen cosas, sino que no sé cómo explicarlo. Es como que al separar todo el mundo externo, ¿no? Sí. Como si vieras cosas que no le estás prestando. Cosas que no estás... Prestándole atención. Que no estás prestando la atención. Más interior. Que funcionan solas. Muy bien. ¿Cruces? ¿Tú qué dirías que te pasó? Yo, bueno, como siempre he dicho, los pensamientos es imposible pararlos. Vienen cosas a la cabeza. Y yo sí que me siento como que me desconecto, como que me siento más tranquila, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es frecuente. Es frecuente que uno en el mundo interno esté más a gusto que en el mundo externo. Pero no siempre pasa. Pero sí es frecuente que pase eso. Ana, ¿qué pasa? Yo, mucho aislamiento sanguíneo, mucha conexión interna, y luz, y sentí que la respiración cada vez era más lenta. ¿Te has dado cuenta de la respiración? Sí. ¿Y nunca habías hecho tú ninguna técnica? ¿Habías intentado concentrarte en una respiración? ¿Has hecho yoga? Pero hasta los 20 y pico de años, hace años que no hago nada. Vale. ¿Está justo qué tal? Bien, con una desconexión, no sé. ¿Has quedado desconectado? Sin nada. ¿Goretti? Yo muy bien. No he dicho que haga meditación porque no considero que la haga regularmente, pero sí que me alimento de momentos así. Entonces, si a esto se le puede llamar meditación, la autoobservación Sí. me ayuda. Espera, ¿qué es autoobservación? Para mí lo que acabo de hacer, estar conmigo. Autoobservación, fíjate una cosa. Autoobservación, no sé qué quiere decir. A mí me da la impresión como de que estás haciendo algo. De que estoy En cambio, conmigo. no hacer nada es no hacer nada. Y cuando no haces nada, inevitablemente te das cuenta, te autoobservas. No, más que a observar, te autoves, te autopercibes, te percibes. Exacto. No Presencia de mí mismo. Eso es, estás ahí, entonces percibes lo que hay en ti. Perfecto. Me dejo ir. Perdóname, no me acuerdo tu nombre. Charo. ¿Eh? Charo. Charo. María, Eh, ¿qué pasó? a mí me vienen imágenes, Ajá. imágenes de personas que no conozco. De personas que no conoces. Sí, y cuando siento mi respiración, entonces es como que llega un ojo aquí y veo luces de azules, rosas. Muy bien, muy bonito. Un mundo interno muy bonito.
Está bien, claro. Doctor, ¿qué te pasa? ¿Qué has notado? Yo una sensación de tranquilidad, sentir la respiración y ver como si fuera todo blanco, una pantalla blanca y tratar de centrarme. Muy bien. Fíjate que una cosa que es muy importante, lo estáis haciendo muy bien, una cosa que es muy importante al hacer esto es no hacer nada y ver lo que pasa. Ver lo que pasa y observar lo que está pasando y no hacer nada. Tamara. Pues nada, yo sí tengo un poco de molestia, un poco de movimiento intestinal. Sí. Y sí que lo he notado mucho más. ¿Has notado más la molestia? ¿Tienes como presión, como retortijones? Sí, sí. Y te has dado más cuenta de lo que tienes. Muchísimo más. Muy bien, muy bien. Daros cuenta, fíjate, estamos hablando del mundo externo. Cuando yo estoy hablando, y entonces digo, ¿qué está pasando? Entonces, pues que el señor ahí está hablando, está diciendo unas cosas y todo eso percibes el mundo externo. Y mientras percibes el mundo externo, no percibes el mundo interno, porque uno no puede estar a todo, no te das cuenta. A veces ocurre que uno tiene un dolor y si se concentra mucho en una tarea externa, se le pasa, no se da cuenta porque estás tan... Hay historias de Kennedy, no Kennedy John, sino Bob, el hermano, hay una historia de que eran una familia eran tan brutos y tan volcados en el éxito y en el esfuerzo, que era jugador de rugby. Y un día, jugando al rugby, se fracturó una cadera, se fracturó un hueso. Algún hueso que no es incompatible con el movimiento, se le produjo una fisura. Algo parecido a lo que le pasó al rey nuestro esquiando, que es una cosa dolorosísima, incapacitante, y siguió jugando. Se levantó y siguió jugando la partida, y después, cuando acabaron de jugar, se dio cuenta de que eran unos dolores horrorosos, no se dio cuenta, estaba tan volcado en el mundo externo que no percibía el mundo interno para nada. Cuando hacemos el simple hecho de desconectarnos del mundo externo, nos hace que sintamos mejor nuestro mundo interno. Y si en nuestro mundo interno en ese momento hay un dolor, hay una molestia, hay algo que no funciona, lo percibimos más. Sí, hasta ahora todo el mundo está muy tranquilo, entonces percibes el estado de tranquilidad en el que estás. Si uno hiciera este ejercicio con una persona que está nerviosa, diría, no puedo hacerlo, ¿cómo me nerviosa? Percibe mucho mejor la angustia que tiene, ¿no? Si uno tiene un retortijón, pues lo percibe mucho mejor. Pilar, ¿qué ha pasado? Sobre todo tranquilidad, la presencia del cuerpo, de la ropa, y luego también imágenes de personas queridas. Muy bien. Muy bien. ¿Tú qué tal? Yo me he notado mucha oscuridad, pero mucha serenidad, mucha paz. Y era por la tarde también una de las primeras. ¿Qué notabas? Sentía que me he ido y me he notado más. Muy bien. ¿Carlos? Yo he empezado a sentir el latido del corazón. Has notado el latido del corazón que está ahí. O sea, el corazón siempre está latiendo y normalmente uno no se da cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta del latido del corazón? Cuando hace algo poco habitual. Cuando va muy deprisa o cuando va muy fuerte. Pero cuando está latiendo de manera normal no nos damos cuenta. Pero cuando conectas contigo, fíjate que decimos conectar contigo mismo, parece que hacemos algo, pero realmente lo que hacemos es desconectar con el mundo externo y entras en contacto con tu propio mundo interno. Entonces lo hemos hecho solamente medio minuto. Luis, ¿qué pasó? Yo he conectado con la cocina que tengo. ¿Has oído más en la cocina? Bueno, al principio estaba diciendo no pensar en nada, eso es hacer algo. Pero en el momento en que ya he dejado, bueno, ya pensando y de repente me llega la cocina y ya está. Cuanto más se noto, cuanto más pienso en ello, más lo siento. Pero finalmente no siento nunca. Solamente cuando algún paciente me dice, tengo algo que dice, yo también. ¿Qué cosa? O sea, que has entrado en contacto con el tengo totalmente controlado, aislado, porque ya sí que está ahí, no lo hago caso. Vale. Bueno, aumenta la percepción. ¿Y tú, Ana? Yo me sigo, pero con el catarro. ¿Qué? Yo la mente sin pensar en nada, pero más consciente del catarro tengo. Más consciente del catarro y la mente en blanco. Sí, la mente. Bien. Está bien, muy bien. O sea, he visto que la experiencia es bastante homogénea, lo cual quiere decir que estamos todos un poco por el estilo.
pero puede ser muy diferente. De hecho, hay personas que no pueden hacer esto, porque si lo hacen se ponen muy ansiosos, se encuentran muy mal. Se dan más cuenta de cómo están, perciben mejor su estado interno. Pero otra cosa que habéis dado cuenta, que Julia lo ha dicho, todos os habéis dado cuenta, es de que tú no estás haciendo nada, excepto Luis, que estaba diciendo no tengo que hacer nada, lo cual es hacer algo, pero hacer nada es no hacer nada. No hacer nada es fácil medio minuto. Estar medio minuto sin hacer nada es fácil. Pero más tiempo es difícil. Es muy difícil porque enseguida estamos haciendo algo. Estamos diciendo, viene un pensamiento y lo seguimos, o decimos no tengo que pensar, o tengo que dejar la mente en blanco, o tengo que hacer... En cuanto te quieres forzar a hacer algo, ya estás haciendo algo. No hacer nada es no forzarte nada. Y os dais cuenta que es no hacer nada y que al mismo tiempo el organismo sigue funcionando. El corazón sigue funcionando, hay quien nota la respiración, hay quien nota los pensamientos, hay quien nota que se le ocurren cosas, hay quien nota que le vienen imágenes, que le vienen recuerdos. Eso quiere decir, la primera cosa que tenemos que aprender para hacer meditación es que hay un mundo interno y un mundo externo, y que lo que hacemos es prestar atención a nuestro mundo interno, que no es exactamente nada, es simplemente dejar de prestar atención a nuestro mundo externo, sería más correcto decir, y entrar en contacto con el mundo interno. Y la segunda cosa que hacemos es diferenciar entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que nuestro cerebro está haciendo, lo que nuestro cuerpo está haciendo. Son dos cosas distintas. Lo que nosotros, si no haces nada, no haces nada. Solamente cierras los ojos, estás sentada, estás cómoda y dices, no estoy haciendo nada. Y no estás haciendo nada y entonces notas que te acuerdas de que tienes una cita esta noche y te acuerdas de que tienes que ver a alguien y te acuerdas de alguien que ni siquiera conoces. Ahí es lo siguiente que hay que aprender, después de saber que uno tiene el mundo interno, es que ese mundo interno funciona solo. Y lo podemos decir, tenemos que utilizar palabras para transmitir las experiencias. Entonces, una forma de decirlo es que uno se da cuenta que el cerebro está funcionando, produciendo ideas, recuerdos, imágenes, sentimientos, sensaciones, y que lo está haciendo por su cuenta. Entonces, ¿os habéis dado cuenta de eso? ¿Os habéis dado cuenta de esa experiencia? ¿Sí? ¿Entendéis bien lo que digo? Esa experiencia de que el cerebro está funcionando solo, o el cuerpo, las tripas están funcionando solas, y yo no estoy haciendo nada. Lo único que hago es darme cuenta de lo que está ocurriendo. Ese es el paso segundo para empezar con una técnica de meditación. Es darse cuenta de la independencia que hay entre el funcionamiento autógeno, automático, espontáneo, natural, y el funcionamiento voluntario, consciente y dirigido. Lo que ocurre es que normalmente no nos damos cuenta. Entonces la gente, normalmente se nos ocurre un pensamiento y nos ponemos a pensar sobre lo que nos ocurre. Entonces seguimos el hilo de ideas y estamos dejándonos llevar. Una cosa es pensar es decir, yo sé lo que quiero decir y entonces utilizo todas las metáforas y todas las ideas y todas las imágenes y todo el registro de mi cerebro al servicio de lo que quiero transmitir y estoy pensando, utilizando los recursos de mi cerebro. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que mi cerebro empieza a funcionar y se brota una idea, entonces yo me dejo llevar por esa idea. Y al cabo de un rato me dejo llevar por otra. Eso es lo que a veces encuentras personas que están hablando continuamente de cosas distintas, saltando de un tema para otro, y cambiando o dejándose llevar de los estímulos exteriores, se ponen a hablar de una cosa que ven y luego de otra, o dicen, por cierto, que me acabo de acordar. Entonces se acaban de acordar, no quiere decir que quieran acordarse y transmitirte un recuerdo, quiere decir que les ha venido un recuerdo y entonces van y lo cuentan. Entonces cuentan la diferencia, no es tremendamente importante en psicoterapia en general y en meditación es tremendamente importante darse cuenta de lo que uno hace y darse cuenta de lo que el cerebro, de lo que la mente está haciendo.